Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a esta hora estudiando las Escrituras con su servidor, el pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida. Gracias por estar conectados ya, aquí listos para estudiar la palabra del Señor en esta preciosa hora. Agradecemos a Dios por la sintonía que ustedes tienen, gracias a todos aquellos que nos han llegado sus comentarios. Estamos agradecidos con Dios porque sabemos que estamos siendo de edificación para muchos. Gracias a Dios por todo eso. Sabemos que este es el propósito de dar, de compartir la palabra de Dios para que seamos edificados en ella. En esta preciosa hora vamos a tener un tema que le he titulado La carne y el espíritu. Y está relacionado acerca de la batalla que cada día como creyentes sostenemos nuestra carne, nuestra propia naturaleza contra la nueva naturaleza que ya está dentro de nosotros, que es la vida espiritual, una vida de batalla constante referente a la vida pasada y la vida que ahora tenemos en Cristo. Yo le voy a invitar a que hagamos una oración, pero antes invitándole a que usted comparta este video, que pueda compartir ahí con sus contactos para que juntos sigamos estudiando las Escrituras. Vamos a pedirle que usted lo comparta y vamos a hacer una oración para dar inicio a esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme estar a través de estos medios compartiendo tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has llamado a proclamar tus grandezas, a hablar de tus virtudes, y sobre todo, Señor, a enseñar tu palabra, a ir a ser discípulos a las naciones. Y gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor, respaldando cada día, Señor, tu palabra, la palabra que es predicada. Señor, en esta hora te pido que tú puedas tocar la vida de aquellos que necesitan esta palabra, que puedan entender el por qué siempre estamos batallando. Mientras estamos en esta vida, estaremos batallando con la carne que se revela muchas veces, Señor, para obedecer tu palabra. Pero hoy vamos a depositarnos en ti, a confiar en ti, Señor, para que seas tú el que nos hable y nosotros podamos entender y a través de esta palabra podamos vencer cada día los deseos carnales. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y así a ti te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bien, pues le invito que si tiene su Biblia a la mano, la abra ahí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a leer, ¿verdad?, del capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3. Colosenses 3, del versículo 3, vamos a estar leyendo en adelante. Colosenses 3. Versículo 3, si ya lo tiene, lo voy a leer, dice la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Y dice la palabra del Señor en el verso 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces vamos en esta hora a la enseñanza, ¿verdad?, de la batalla que constantemente tenemos entre la carne y el espíritu, o mejor dicho, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza que ahora, ¿verdad?, poseemos. Algo muy importante aquí, ¿verdad?, es entender nuestra posición delante de nuestro Señor Jesucristo. El día lunes hablaba acerca de la gracia, cómo es que la gracia nos hace aceptos en el amado, cómo ante los ojos de Dios ya fuimos justificados. O sea, hemos sido presentados delante de Dios a través de Jesús como la ofrenda que nos justifica. Y nuestra posición, ¿verdad?, delante de Dios es lo que precisamente
dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí habla de una acción que ya se llevó a cabo en nuestra vida ante los ojos de Dios, el haber muerto. Nosotros morimos juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo hemos resucitado en un sentido espiritual, hablando de una manera espiritual, no física, porque lógico que no es así, pero esa es nuestra posición. Nuestra posición en Cristo es de que ya nosotros morimos, ¿ya? Y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si nosotros ya morimos, en este caso ya estamos muertos, lógico, al pecado, entonces, ¿por qué más adelante en el versículo 5 nos está diciendo Pablo, hacer morir, o sea, hacer morir pues lo terrenal? O sea, si ya morimos, ¿cómo es que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros? Entonces esto es algo muy interesante, que es lo que vamos a estudiar en esta hora. Puesto que hemos muerto al pecado, ya no hemos muerto en cierta manera físicamente, pero hemos muerto al pecado, ya fuimos resucitados para andar en una nueva vida. Ahora, esto significa que ante los ojos de Dios, usted y yo ya morimos para el pecado y ahora tenemos que vivir para Él. Pero el hecho de que aún estamos en esta vida, aún mantenemos este cuerpo, esta carne, tenemos que seguir luchando o batallando cada día acerca de los apetitos carnales que hay en nuestro cuerpo. Entonces es a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. No es que se contradiga el versículo 3 con lo que dice en el versículo 5. Pablo dice en el versículo 3, porque habéis muerto, y en el versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, no hay ninguna contradicción. Pareciera que hubiera una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Al contrario, estos dos versículos nos muestran vamos a decirlo, dos ilustraciones en donde nos encontramos, o mejor dicho, dos puntos donde podemos darnos cuenta cómo estamos delante de Dios y qué es lo que realmente estamos viviendo en este momento con nuestra vida. Eso es lo que significa. Pablo dice en el versículo 3 que ya hemos muerto y ahora dice que debemos hacer morir lo terrenal. Si ya hemos muerto, ¿cómo puede decirnos que ahora que hagamos morir cosas que hay en nosotros? Y vuelvo a repetir, no se trata de una contradicción, sino de dos realidades, o sea, de dos cosas muy, muy reales. Esto es parte de la renovación de nuestro entendimiento, como ya lo hemos estado aprendiendo en algunas enseñanzas que he compartido. En cuanto a nuestra posición ante Dios, la realidad es que hemos muerto al pecado con Cristo y resucitamos con Él a una vida santa, a una vida nueva. Dios nos ve como plenamente justificados en virtud del sacrificio de la cruz. O sea, Él nos ve precisamente justificados, lo que hablaba la clase pasada o el estudio pasado acerca de la gracia, hablando acerca de la verdad de la gracia. Y aquí Él nos ve justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, somos justificados. Vuelvo a repetir, en cuanto a nuestra posición ante Dios, la realidad es que hemos muerto al pecado con Cristo hemos muerto y también hemos resucitado. En Romanos capítulo 6 habla acerca del bautismo y lo que simboliza el bautismo cuando se realiza, lo que hemos muerto y somos sumergidos en el bautismo, y después que salimos del agua, conforme al bautismo en agua, ahí estamos resucitando simbólicamente. Entonces, esa es nuestra posición delante de Dios. Es una realidad, eso no nos lo quita nadie. Ante los ojos de Dios somos justificados. Pero ese hecho, y casi entrelazando el estudio del lunes, o sea, no quiere decir que no somos tentados o no hay tentaciones, no hay más tentaciones en nuestra vida. Por eso la mención de Pablo en lo que estudiamos el estudio pasado, cuando decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. O sea, quiere decir que siempre, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, vamos a tener esa constante lucha, la carne contra el espíritu.
Esa va a ser nuestra batalla hasta el final, hasta que ahora sí que dejemos este cuerpo y obtengamos el cuerpo de nuestra redención. Por lo tanto, sin dejar de pensar que estamos en una posición delante de Dios siendo ya justificados, no nos, vuelvo a repetir, no nos, esa palabra, no podemos decir que no estamos exentos de sufrir o de pasar tentaciones que constantemente vendrán en nuestra vida. Entonces, en cuanto a nuestra condición actual, hablando humanamente, enfrentamos todavía los conflictos del pecado en nuestra naturaleza terrenal, ¿sí o no? O sea, es algo lógico que así sucede. O sea, el hecho de que ya somos justificados delante de Dios no quiere decir que ahora, ya no somos, o sea, somos espirituales y ya no hay ese tipo de tentaciones, somos exentos, o sea, Dios ya no nos va a pasar o no nos va a permitir que pasemos por tentaciones. Acuérdense que Dios no nos tienta y Dios no puede tentar a nadie, pero las tentaciones siempre van a estar latentes. Ahí es donde nosotros vemos ese punto al cual me voy a enfocar en esta preciosa hora. Enfocarme acerca de cómo nosotros podemos hacer morir en nosotros lo terrenal, lo carnal, que es a lo que se refiere el verso 5. En cuanto a nuestra condición, enfrentamos todavía los conflictos del pecado en nuestra naturaleza terrenal. Somos llamados a avanzar por el camino de la santidad. Quiere decir que cada día nosotros tenemos que pelear y batallar contra las tentaciones, contra los deseos carnales. Entonces somos llamados a caminar en santidad, mediante el cual se va manifestando en la vida diaria lo que ya somos ante los ojos de Dios. O sea, que nosotros hemos sido apartados para Dios. O sea, en nuestro caminar diario, a medida que batallamos, ¿verdad? y vencemos esas batallas constantes que vienen a nuestra naturaleza carnal, y las vamos venciendo poco a poco, vamos adquiriendo, ahora sí que la posición y la imagen a la cual hemos sido llamados. La Biblia dice que usted y yo no fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación. Entonces, habiendo muerto el pecado por medio de nuestra identificación con Cristo, debemos matar todo lo que es carnal en nosotros. Si tomamos ese pensamiento, ante los ojos de Dios soy justificado, pero no me quita el hecho de que esté así o ante Dios. Ya no voy a tener esas tentaciones, las vamos a tener todo el tiempo y las tenemos todo el tiempo. Entonces hay que aprender cómo vencer las tentaciones o las obras de la carne en nuestra vida. El cristiano, ¿verdad?, está llamado a pelear la buena batalla. O sea, es una buena batalla la que estamos peleando. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Estamos hablando de las huestes espirituales de maldad. Pero yo siempre he considerado que la batalla más fuerte que el cristiano sostiene es con uno mismo, es con su propio yo, es con su egoísmo, es con su propia carne. Porque al diablo lo podemos aplastar, ¿no? Pues el Señor dice en su palabra: y aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y eso es una realidad. Satanás no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre nosotros. Pero ¿qué de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra vieja naturaleza, que aún está aquí dentro de nosotros? O sea, ¿qué de eso? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que hacer morir, o sea, matar. El cristiano debe matar su ego y dar, ¿verdad?, por muerto todos sus deseos y ambiciones egoístas. Usted ya murió, yo ya morí. Si ahora vivimos, ya no vivimos para la carne. Pablo dice: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores. Ahora somos deudores a Dios porque Él nos compró con su propia sangre. Todo lo que nos impida obedecer plenamente a Dios y rendirse totalmente a Cristo, eso es lo que tiene que ser eliminado. Tenemos que hacerlo morir. Esa es la batalla, esa es la lucha, y eso está dentro de nosotros en la carne. Es una batalla constante. Acompáñame a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Romanos capítulo 6. ¿Ya lo tiene?
Vamos a buscar el versículo 10 y el 11. Vamos a leer el versículo 10 y 11 de Romanos. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí podemos nosotros ya entender precisamente que tenemos nosotros que considerarnos ya muertos, como decía Colosenses 3:3, por cuanto ya estamos muertos. Pero, vuelvo al punto, pero seguimos batallando constantemente con los deseos de nuestra carne. Entonces, primer punto o el primer enfoque quiero que usted comprenda. Usted y yo, como dice la palabra en San Juan 15:3, si me acompaña ahí, San Juan 15:3, vamos a leer estos versículos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya ante Dios, ante los ojos de Dios, ya estamos limpios por la palabra que nos ha sido hablada. Entonces, no nos queda la menor duda, tenemos una posición delante del Señor, delante de Él, hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, Él nos considera ya muertos al pecado, Él nos considera vivos para Él, absolutamente para Él, y en realidad eso es. Eso es lo que ha pasado con nosotros, eso es lo que tiene que haber pasado contigo, esa es la mentalidad que debemos de tener, esa es la renovación de nuestro entendimiento, y ahí es donde podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahí empezamos nosotros a hacer morir lo terrenal. El poder de Dios nos ha transformado. La palabra de Dios es el que ha hecho que nuestra vida sea totalmente diferente. ¿Con qué hemos limpiado nuestro camino? Con guardar la palabra. Así dice la palabra del Señor. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El hecho de que hemos recibido la palabra, ya estamos limpios, ya estamos perdonados de nuestros pecados. Pero aquí viene la situación, la batalla entre la carne y el espíritu. Entonces, aquí es donde entra esa pregunta, o más bien, ¿cómo podemos nosotros matar, hacer morir, en otras palabras, lo terrenal? ¿Cómo lo podemos hacer morir? ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos ha dejado para poder hacer morir? Si Pablo dice hacer morir lo terrenal en vosotros, quiere decir que lo podemos hacer. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta a cómo podemos nosotros matar lo terrenal. Entonces acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Me acompaña a Romanos capítulo 8. Vamos a ver ahí la escritura, lo que nos dice Romanos capítulo 8. Si ya lo tiene, permítame, te le doy el versículo. Romanos capítulo 8. Vamos al capítulo 8, nomás vamos a leer el verso 13. Romanos 8:13. Dice la palabra del Señor, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la respuesta a cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, ya teniendo nuestra identidad, nuestra posición delante de Dios, como Él nos mira, que somos justificados, que somos apartados para Él, teniendo esa mentalidad y esa convicción en nuestro corazón, entonces ya no tenemos que vivir conforme a la carne. Aquí la primera, la clave que encontramos en este versículo es, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Ya no tenemos que vivir conforme a la carne ya más, jamás. Y ahorita vamos a ver qué se relaciona cuando la carne quiere que la satisfagamos. Dice aquí que vamos a morir, más si por el Espíritu
Aquí la palabra espíritu viene con E mayúscula y es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, que ahora mora en nosotros. Si a través, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. O sea, en otras palabras, a través del Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, es donde nosotros podemos tener la victoria sobre los deseos carnales, sobre los deseos terrenales. Y aquí queda bien claro eso. Entonces, ahí es donde nosotros como creyentes debemos de apoyarnos en estas herramientas, en lo que él ha dicho. O sea, Pablo dice, si vives conforme a la carne, vas a morir. Si estamos viviendo o continuamos viviendo conforme a las obras de la carne, no habiendo ningún cambio en nuestra vida, cuando conocimos al Señor y seguimos haciendo las mismas cosas, y nos alimentamos o alimentamos la carne de las mismas cosas que antes eran las que nos apartaban de Dios. Entonces, tarde que temprano, dice aquí, si vives conforme a la carne, vas a morir. Entonces, hay que hacer morir eso que nos afecta, o sea, lo terrenal, por el Espíritu que Dios nos ha dado. Se dice aquí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hagas esta pregunta, si somos derrotados continuamente, cada vez caemos y decimos, es que yo por más que me esfuerzo y por más que quiero y vuelvo a caer y vuelvo a ceder a las tentaciones y lo que no quiero, eso hago, como decía Pablo en una de las cartas. Veo que hay una ley que me gobierna. O sea, a veces nosotros nos justificamos tanto en lo personal porque decimos, es que somos carne y la carne es débil. Sí, es cierto. Somos carne, vivimos todavía en este cuerpo de pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Pero él también menciona, ¿verdad? Y agradece a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, en el cual, ¿verdad? Soy más que vencedor, obtengo la victoria. Entonces, si nosotros no nos armamos o nos equipamos con ese pensamiento de decir, sí podemos hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu, entonces me voy a esforzar. Pero si somos débiles y siempre estamos justificándonos y diciendo, no, es que no se puede, la carne es débil, usted no sabe, pastor, las luchas que yo tengo. Yo sé que cada uno de nosotros somos tentados de diferente manera, pero todos nosotros, todos los cristianos estamos batallando constantemente y estaremos batallando, vuelvo a repetir, hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que seamos transformados, hasta que dejemos este cuerpo de pecado. Porque es la carne, y la carne siempre va a llamar la carne, y hay que someter la carne. Dice la palabra del Señor que si vivimos conforme a la carne vamos a morir, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne vamos a vivir. Si somos derrotados continuamente por nuestros apetitos carnales, estaría bien preguntarnos cuánto tiempo dedicamos a la vida espiritual. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a lo espiritual? Le dedicamos más a la carne, le dedicamos más al cuerpo que a lo espiritual. No hay un balance en nuestra vida. No nos fortalecemos en Dios. Estamos siempre satisfaciendo nuestros deseos carnales y pues lógico, la carne se va a levantar sobre el espíritu. Pero si usted y yo buscamos las cosas de Dios, como dice Pablo aquí mismo en Colosenses capítulo 3, cuando comienza, dice, los que son de Cristo, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Nosotros como cristianos tenemos que buscar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Tenemos que ser verdaderos creyentes consagrados a Dios, cada día buscando llenarnos de su presencia, teniendo una relación íntima con Él. Vivir en la presencia de Dios es orar, es el estudiar la palabra, el estar en la armonía, en tener comunión con la iglesia, el ser parte del cuerpo de Cristo, el dedicarle más tiempo a lo relacionado con Dios y su obra.
Eso es involucrarnos, eso es fortalecer nuestro espíritu. Si no lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es alimentando la carne, fortaleciendo la carne, y la carne pues en un momento dado va a tener más fuerza que el espíritu que está dentro de nosotros, porque no le estamos dando lugar. Usted y yo tenemos que entrar en un pensamiento o tener el pensamiento que Pablo tenía desde el primer momento que él se convirtió y entregó su vida al Señor. Allí en Gálatas capítulo 5, vaya conmigo, en Gálatas capítulo 5, Pablo menciona algo muy importante. Mire, Gálatas 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, aquí dice, los que son de Cristo, usted es de Cristo, yo soy de Cristo, ¿se considera de Cristo? Claro que sí, yo me considero de Cristo. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, ya han crucificado la carne. O sea, la carne ya está crucificada. En Gálatas 2:20 aquí mismo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y aquí el 24 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Incluyendo, aquí dice, con sus pasiones y sus deseos. Ya no podemos nosotros vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, según Romanos 8:13, vamos a morir. Vamos a morir. Ya hemos crucificado la carne con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Cada vez que caemos, cada vez que sentimos que no podemos vencer el pecado, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos fortalecernos en Dios. Porque si nosotros nos justificamos, entonces, estas palabras que estamos nosotros estudiando no surgen efecto a nosotros. Y ustedes dicen, no, pero es que no me da resultado. Y no es porque la palabra de Dios falle, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios se cumple y lleva todo ese poder conforme está escrito y conforme Dios la ha dado. Aquí dice la palabra del Señor claramente que los que somos de Cristo ya hemos crucificado la carne, ya está crucificada nuestra carne. Carne ya no puede enseñorear sobre nosotros, el pecado no se va a enseñorear más sobre nosotros. Nuestra responsabilidad es hacer morir en nosotros lo carnal, lo terrenal. Ya crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos, ya no es lo que mi carne pide, ahora es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Nosotros ya no estamos sometidos a los deseos carnales. Ya el Señor nos ha limpiado. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Mire, dice la palabra del Señor aquí en 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Jesucristo es todo lo que necesitamos para perdón de nuestros pecados, amados hermanos. Aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, dice así, léalo conmigo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, estas cosas les escribo para que no deis lugar a la carne. Si alguno hubiere pecado, o sea, de repente comete un pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Él es poderoso, mis amados hermanos, su palabra nos da autoridad, nos da poder para ser, justificados delante de Dios. No hay razón para derrotarnos, para sentirnos débiles y decir, no se puede, la carne siempre va a ganar. No. Hoy vamos a salir vencedores, hoy vamos a vencer la carne. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Por eso yo le invito a que volvamos a Colosenses. Vuelva conmigo a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses 3. Versículo 5. Vamos a entrar de lleno en este versículo, que este es el punto donde podemos nosotros entrar. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Okay, ya. Ahora, Pablo nos da una lista de las cosas con las que estamos batallando siempre.
Vamos primeramente, dice aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a analizar estas palabras. Pablo nos da una lista de los pecados a los cuales nos enfrentamos día a día y están relacionados con nuestra vieja naturaleza. Escúcheme bien. Esta es una lista de estas obras de la carne que enfrentamos día a día y están relacionados con nuestra vieja naturaleza, la que ya ha muerto, la que ya hemos hecho morir, pero que constantemente se quiere levantar y es donde estamos batallando. Vamos a hacerlo morir. La primero que utiliza la palabra de esta lista es fornicación. O sea, la primera palabra de la lista en griego, que es fornicación, no solamente, o sea, cuando hablamos de fornicación estamos hablando de quizás de solamente una relación sexual ilícita. No, ¿sabe? Se refiere a toda clase de actos de inmoralidad sexual, los cuales incluyen, por supuesto, la fornicación, tal como se suele entender hoy en día, las relaciones prematrimoniales, pero se hace extensivo a toda clase de comportamiento sexual ilícito, la pornografía, las acciones inmorales, o sea, todo lo relacionado con el sexo ilícito. O sea, esto es decir, bueno, yo no fornico, pero ¿qué tal el estar viendo pornografía, el estar luchando con esas situaciones que se dan, que usted puede decir, bueno, es que es la carne, sí, o sea, sí, es normal que vengan ese tipo de ataques, pero ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo morir. ¿Cómo? ¿No? A través del espíritu. Entonces, todo lo relacionado a el sexo ilícito, al no permitido, yo quiero decirle, o sea, el sexo Dios lo creó, Dios lo puso, pero lo puso en el lugar indicado. El sexo es para el matrimonio, para la relación, ¿verdad?, que Dios formó entre hombre y mujer. Hoy hasta en eso se han desviado, porque ahora ya tienen relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso es pecado, eso es aborrecible ante los ojos de Dios. Entonces nosotros sabemos y entendemos que el sexo en el matrimonio, como Dios manda, es una bendición, pero fuera del matrimonio todo eso es carnal, es terrenal, es inmoral ante los ojos de Dios, y eso es lo que batallamos constantemente día a día. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que la fornicación no solamente es una parte, sino enfoca muchas cosas relacionadas con el sexo ilícito o con las impurezas sexuales, en otras palabras. En la segunda palabra que se encuentra aquí en la lista dice impureza. O sea, la inmoralidad sexual y la impureza van relacionadas, pero aquí inmoralidad indica la naturaleza mala de pecado. Relaciones aberrantes, toda clase de relaciones sexuales entre hombres y mujeres que se practican fuera del matrimonio, fornicación, la prostitución, el adulterio, todo eso es la inmoralidad sexual. Pero la impureza, o sea, va más allá, mientras que la impureza habla de los efectos del pecado en el ser humano, que practica el pecado, quien practica el pecado, en otras palabras, ensucia su vida. Eso es impureza. Cuando una persona hace algo que no le es permitido, o sea, un pecado, por ejemplo, la Biblia dice que el que se une a una ramera, viene a ser uno viene a ser uno con ella. Entonces, cuando una persona tiene una relación sexual con una ramera, es un acto de impureza, es una inmoralidad sexual, porque está fuera del orden de lo permitido por Dios. Pero después de realizado el acto, la persona se siente impura. Cuando se acostó, cuando alguien hacía esto en el Antiguo Testamento, los mandaban a que se purificaran de su inmundicia, de lo que habían hecho. Es porque es algo impuro. Por eso la palabra impureza es cuando uno comete un pecado, cuando uno hace algo indebido, la consecuencia de lo que uno hizo
en este acto, ¿verdad? En esta situación que se dio, da como resultado el sentirse impuro, y esa es la impureza. La inmoralidad indica la naturaleza mala del pecado, de las relaciones aberrantes, toda clase de relaciones sexuales entre hombre, ¿verdad? Entre hombre y mujer que se practican fuera del matrimonio. Pero la impureza habla de los efectos del pecado en el ser humano, que practica el pecado, quien practica el pecado ensucia su vida y se siente degradado, al menos al principio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le redarguye. Digo al menos al principio, porque una vez que sigue practicando el pecado pierden toda sensibilidad. Esa es la batalla. Y por eso es que hoy en día, como dicen por ahí, no hay muchos cristianos carnales, pero en realidad no es que existan cristianos carnales, porque el que es carnal no es cristiano. El que es cristiano vive una vida espiritual, vive una vida en obediencia delante de Dios. Que muchas de las veces escuchamos, no, es que en la iglesia hay cristianos espirituales, hay cristianos carnales y qué sé yo. No. Una persona que está viviendo conforme a los deseos de la carne no es cristiano. No es cristiano, porque no está dando frutos de ser cristiano. Entonces, todo esto que estamos viendo acerca de la fornicación y la impureza, Pablo escribió algo en Romanos que quiero que lea conmigo ahí en el verso 24. Vamos al verso 24 de Romanos 1 para enfocarnos en lo que estamos batallando constantemente usted y yo. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí podemos ver que al no considerar, al no tener en cuenta a Dios, al no reconocer a Dios como el Señor de sus vidas, Dios los entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a lo que quieren hacer. Vuelvo a repetir, entonces, no hay cristianos carnales. O sea, el que es carnal es carnal. El que vive conforme a la carne va a morir. El que vive luchando y batallando y haciendo guerra, o sea, sosteniéndose en el Espíritu y haciendo morir las obras carnales a través del Espíritu, es un cristiano, es un creyente, es alguien que verdaderamente le ha entregado su vida al Señor. No es tanto el hecho de que no está siendo tentado, es tentado, pero está batallando constantemente, luchando día con día. Y al final obtendrá la victoria, porque nada lo que pueda pasar, o sea, lo que pueda venir a nuestra vida nos puede ¿cómo se puede decir? Vencer, porque si somos fieles a Dios, Él nos da la victoria. Como dice la palabra, en Cristo Jesús somos más que vencedores sobre todas las cosas. Entonces viene todo esto relacionado a las pasiones, a las pasiones, como dice aquí, que fueron entregados. Las pasiones, sin embargo, por sí no fuera bastante difícil mantenernos puros en cuanto a nuestros actos externos, el Evangelio nos exige pureza también en el hombre interior. O sea, dentro de nosotros, los actos ilícitos solo son síntomas de una, vamos a decirlo, enfermedad mucho más profunda. Vamos a enfocarnos, por decirlo así, cuando viene algo dentro de nosotros que nos presiona, que nos ataca, empezamos a sentir a ese ataque, entonces nosotros ahí es cuando tenemos que reaccionar que hay algo que está afectando nuestra vida. Cuando le estamos dando lugar a la carne, en otras palabras, dejamos que se profundice dentro de nosotros. Es como una enfermedad. Es una enfermedad que llega y se pone en nosotros, y al rato esa enfermedad se hace más fuerte, más crónica dentro de nosotros y empieza a causar estragos en nuestro cuerpo. Así es el cuerpo, así son las pasiones, los deseos, las tentaciones que vienen a nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que enfrentarlos inmediatamente a través del Espíritu, vuelvo a repetir, a través de las herramientas.
En vano tratamos los síntomas y no llegamos a la causa de la propia enfermedad o el ataque, vamos a decirlo así, de lo que viene contra nosotros. Si hay una tentación que nos está atrayendo a través de la concupiscencia misma de nuestros ojos, y estamos siendo atraídos, y en ese momento no detenemos, como nos dice Santiago, que una vez que la concupiscencia nos atrae, después da luz al pecado, y después de que uno ha consumado el pecado viene la muerte. Si nosotros en el primer momento no detectamos el mal que nos puede ocasionar lo que estamos enfrentando, que es un apetito, un deseo, una pasión de la carne, que es terrenal, que va a estar ahí con nosotros, si nosotros no lo contrarrestamos y peleamos en ese momento y lo dejamos, vuelvo a repetir, venir y entrar, nos va a causar estragos en nuestra vida. Va a causar estragos en nuestra vida, y ahí es donde vamos a estar batallando constantemente. El rey David tuvo una situación que él vivió, y lo hemos usado mucho de ejemplo, cuando cometió el pecado, al estar en su palacio y ver a aquella mujer que se bañaba. Él tuvo esa caída, vamos a decirlo, ese tropiezo al ceder a la concupiscencia de lo que él estaba mirando. Y esto le ocasionó a él no solamente un sentimiento, sino trajo consecuencias a la vida de él y a la vida de su familia. Pero él pudo en algún momento dado darse cuenta de todo lo que estaba pasando a través de esa situación que él vivió. Y él escribió en el Salmo 51, acompáñenme al Salmo 51, por favor. Unas palabras que son las que nosotros tenemos que utilizar quizás como parte de una oración en un momento dado para fortalecernos en Dios. Vuelvo a repetir, si no tratamos al momento las tentaciones, los deseos, la concupiscencia que vienen a nuestra vida carnal, no la enfrentamos y no la resistimos, puede ser que en un momento dado esto sea desastroso para la vida nuestra. Ya lo tiene Salmo 51, verso 6, dice aquí, dice el versículo 6, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo le hago esta pregunta. O sea, cuando vienen ese tipo de ataques a nuestra vida, hablando de los deseos, de las pasiones, de las impurezas, de todo aquello que nos quiere atraer hacia el pecado, o sea, ¿por qué no clamar a Dios en este momento y llevar esos pensamientos, esos ataques cautivos a la obediencia de Cristo Jesús? ¿Por qué no, en vez de ceder a la tentación, en vez de jugar con las tentaciones, en vez de darle lugar a la carne, no voy a decir al diablo, voy a decir a la carne, a los apetitos carnales, ¿por qué no clamamos a Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios y le decimos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Es imposible que no haya malos pensamientos. Es imposible que no vengan deseos malos a nuestra vida. Es imposible. Vivimos aún todavía en este cuerpo pecaminoso. Es una batalla constante. La carne siempre se va a resistir. Pero ya el Señor nos ha dicho quiénes somos delante de Él. Ya el Señor nos ha dicho que a través del Espíritu podemos vencer la carne. Sí, muchos, vuelvo a repetir, se justifican y dicen: oiga, pastor, pero es que la carne es débil. Jesús mismo dijo: la carne es débil, pero también dijo: sí, la carne es débil, pero el Espíritu está presto. El Espíritu está ahí para apoyarnos, para ayudarnos, para fortalecernos en Él. ¿Cómo queremos nosotros, de alguna manera, decir que no se puede si no lo hemos intentado? Sí se puede. Te hablo a través de la experiencia de años, de muchos años. Yo conocí al Señor siendo muy joven. Cuando tenía 21 años de edad, conocí al Señor. Y quizás ahí en ese tiempo, a los 21 años, cuando se supone que estás viviendo la vida, o sea, si se puede decir vivir, ¿no?, en el mundo,
Y cuando yo me entregué al Señor, me entregué a Cristo y toda mi vida, había bastantes luchas, bastantes, ¿verdad?, tentaciones y todo, por siendo un joven. Y no quiere decir que ahorita no las tenga, pero en aquel tiempo era constantemente. Entonces todas estas cosas me empezaron a ayudar. ¿Cómo puedo yo vencer las obras de la carne? ¿Cómo puedo vencer todas estas cosas que vienen a mi vida, que son reales? A través de las obras del Espíritu, a través del Espíritu. Entonces, como decía al principio, si yo alimento más mi carne, si yo le doy más lugar a mi carne, pues lógico que se va a levantar y va a estar más fuerte que mi espíritu. Pero si alimento mi espíritu, si me renuevo, vea, cada día a través de la palabra, como dice aquí, y le pido a Dios que crea en mí un corazón limpio. Señor, limpia mi corazón, guarda mi corazón, y cada día, o sea, que sea nuestro clamor, renueva un espíritu recto delante de mí, que dentro de mí, perdón, o sea, que Dios renueve cada día nuestra vida, para que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero si nosotros no nos esforzamos a enfrentar ese tipo de tentaciones, y vuelvo a repetir, los pensamientos siempre van a venir. Alguien, no recuerdo quién dijo esta frase, se me quedó muy, muy grabada hace muchos años, que decía, nosotros no podemos evitar nunca que los sopilotes vuelen alrededor de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas, y eso se refiere precisamente a los malos pensamientos, a los malos deseos que vienen primeramente a nuestra mente, que son a través de la concupiscencia, somos atraídos y después llevados a cabo a los deseos carnales y a cometer pecado y consecuencia la muerte. Entonces podemos evitar, y aquí voy al punto quizás más crucial de esta enseñanza, podemos evitar todo esto en el momento preciso, cuando vienen los pensamientos negativos, los pensamientos que no son los pensamientos de Dios, que son pensamientos que van a obrar o que quieran obrar para destruir nuestra vida, hablando espiritualmente. Ahí es cuando nosotros tenemos que utilizar las herramientas que Dios nos ha dejado. Yo he encontrado en este versículo que le voy a compartir, acompáñeme a segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios. Este versículo ha sido mi estandarte en esta área, hermano. En esta área. Y aquí es algo muy importante. Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice el versículo 5 así. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento, es una idea. Derribar esos pensamientos, esos argumentos y esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere esto? Todo pensamiento que viene en contra de lo que nosotros conocemos de Dios, que va en contra de lo que Dios nos ha mandado, son pensamientos que nos van a llevar a cometer pecados, que nos van a llevar a cometer cosas que a Dios no le agradan. Vuelvo a repetir, son pensamientos. Los pensamientos, el ataque que nosotros tenemos constantemente como creyentes, eso es nuestra mente, mis amados hermanos. Esos son nuestros pensamientos. Si nosotros no estamos atentos a los pensamientos, a lo que viene a nuestra mente, a lo que está, si usted se renueva constantemente de la palabra de Dios, está renovándose constantemente en el entendimiento de la palabra, usted lee la Biblia, la aplica, la pone por obra, usted está renovando, usted está entendiendo. Lo que decía yo al principio, usted sabe su posición delante de Dios. Usted sabe que usted ya crucificó su carne con sus pasiones y deseos. Usted sabe que está crucificado juntamente con Cristo y que ya no debe de vivir para usted, que ahora usted debe de vivir para Dios, viviendo conforme a la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, según Gálatas
2:20. Entonces aquí nosotros tenemos eso, ya tenemos el conocimiento de Dios. No hemos sido llamados a inmundicia, hemos sido llamados a santificación. Ahora nos estamos apartando constantemente. Nosotros estamos perfeccionando la santidad cada día. Déjale digo algo, ante los ojos de Dios ya somos santos, somos apartados para Dios. Pero cada día, al estar nosotros constantemente peleando, luchando contra los deseos, los apetitos de la carne, los deseos terrenales, nosotros estamos perfeccionando la santidad en el temor a Dios, porque amamos a Dios y conocemos a Dios. Entonces, si viene un pensamiento a mi vida, si viene un pensamiento a su vida, usted puede en ese momento, ¿verdad?, llevar ese pensamiento cautivo, o sea, tomarlo como prisionero y llevarlo a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Esto no es de Dios, ¿verdad? Y yo someto este pensamiento, lo quito de mi mente. Yo sé, y empieza usted a pensar lo contrario de lo que está pensando. Porque eso es algo muy interesante, mi amado hermano. Fíjense, cuando Jesús dijo, cuando un hombre mira a una mujer, ¿verdad?, cuando uno mira a una mujer y la desea en su corazón, dice que ya pecó, ya está adulterando. Pero ¿cómo está eso si no la he tocado, si no he hecho el acto sexual? No, es que ya lo pensó. O sea, ya está en el pensamiento, y si en ese momento no derribas ese pensamiento y te quedas con él y empiezas a alucinar y empiezas a fantasear en tu vida, estás pecando, estás viviendo conforme a lo terrenal y no estás haciendo morir lo terrenal a través del Espíritu. O sea, no sé si me estoy dando a entender en este punto, porque este es el punto importante de esta enseñanza, la carne contra el espíritu, y la carne siempre va a estar ahí. Y vuelvo a repetir, siempre va a venir a los pensamientos, a la mente. ¿Se recuerda cómo Satanás tentó a Eva? Satanás fue astuto en forma de serpiente. Cuando llegó a Eva, Eva estaba ahí en el huerto. Y Eva estaba ahí observando. La serpiente, Satanás no vino y le dijo, está rico el fruto, ¿verdad? Come, mira, está bien sabroso. No, no. Él vino con un argumento, él vino con un pensamiento. Y engañó a Eva. ¿Sabe cuál fue ese pensamiento? ¿Cuál fue ese ataque? Cuando vino le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. Eso Dios no había dicho. Dios les había dicho que ellos podían comer de los árboles del huerto, excepto de esos árboles que Él les prohibió que no comieran, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero de todos los árboles, pero aquí vino un pensamiento, un argumento. Satanás le dijo a Eva, o sea, Dios ha dicho con que no pueden comer. No, y Eva le contestó bien, no, Dios dice que podamos comer. Podemos comer de los árboles del huerto, excepto de este debemos de comer, porque el día que comamos vamos a morir. Y viene otro argumento, viene otro pensamiento, no vas a morir. No es cierto, no vas a morir, no vas a morir. O sea, usted tiene que entender eso, amado hermano, que en el momento en que vienen los pensamientos a su mente, pensamientos para mal, que no son de parte de Dios, usted tiene que en ese momento rechazarlos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Eva en vez de aferrarse y de decirle, no, sí, es que Dios dijo que el día que comamos de este árbol vamos a morir. Y Satanás le dijo, no van a morir. Sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Él. Entonces ella dijo, ¿cómo? O sea, entonces no voy a morir. O sea, le dio lugar a los pensamientos. Es el punto. El punto está aquí, que muchas de las veces el enemigo viene, te pone un pensamiento y tú estás ahí divagando y de repente viene y te dice, no va a pasar nada. Mira, no te preocupes. O sea, Dios sabe que eres débil. O sea, Dios sabe que, es más, si cometes el pecado, al rato te arrepientes, que al cabo hay suficiente gracia, como hablamos, ¿no? La clase pasada, ¿no? Cuando un creyente sabe que está batallando con lo terrenal, ahora sí, hermano, tiene que echar mano de lo que el Señor le ha dado. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Que todos nuestros pensamientos, fíjese, aquí está, ¿cómo puedo hacer morir yo lo terrenal? El centro del ataque es mi mente. ¿Qué? Mi mente. ¿Qué yo pienso?
Si estoy pensando cosas malas, estoy pensando en cosas terrenales. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Así como dice el americano, that's it. Es todo. No hay otra. Así se puede hacer morir lo terrenal en nosotros, que son pasiones desordenadas, fornicación, inmundicia, todo lo que leíamos en Colosenses 3:5. Ahora, ¿qué debo hacer? Renovar mi entendimiento. ¿Cómo? Acompáñenme a Filipenses, por favor, capítulo 4, para terminar. Vamos a leer Filipenses 4. Filipenses 4, verso 8 y 9. Mire lo que Pablo escribe a los hermanos en Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Fíjese, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya, ¿qué pensamos? Pues en la verdad de Dios, en lo honesto, en lo justo. Somos justos y tenemos que vivir en lo puro. O sea, la pureza es algo muy importante dentro del cuerpo de Cristo, entre los cristianos. Lo amable, lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. En esto pensemos, que en esto se encargue nuestra mente constantemente, no estar pensando en cosas ociosas, en cosas malas, en deseos malos, deseos carnales, terrenales. No, eso lo tenemos que hacer morir ya, con nuestros pensamientos, pensando en lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre, lo que es digno de alabanza. Y dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahí está la clave, mis amados hermanos. Es una batalla constante, la carne contra el espíritu. ¿Quién cree que gana? ¿Sabe quién va a ganar? Al que usted alimente más, al que usted se incline más, al cual si usted se rinda más. Si usted se rinde a la carne, no la va a hacer. Créamelo, no la va a hacer. Va a estar batallando constantemente. Pero si usted se somete al espíritu, se somete a Dios, usted va a ser, no digo vencedor, va a ser más que vencedor. Y usted va a vencer sobre los apetitos de la carne. Siempre estaremos expuestos a estas cosas, mis amados hermanos. Esa es nuestra verdadera batalla, nuestra verdadera lucha. Tenemos que hacer morir en nosotros lo terrenal. Yo le invito a que me acompañe y hagamos una oración en esta noche. ¿Qué le parece? Señor y Padre nuestro, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestra luz, la luz que alumbra nuestro caminar. Te pido en tu precioso nombre, Jesús, que cada día fortalezcas nuestras vidas a través de tu Espíritu, que seamos fortalecidos cada día con el poder de tu Espíritu en nuestro ser interior, y que podamos nosotros, Señor, cada día hacer morir lo terrenal, lo carnal. Cada día que sometamos nuestra carne, cada día no le vamos a dar gusto a la carne, no vamos a satisfacer nuestros deseos carnales, vamos a ir con todo en contra de ello. Vamos a dejar que la paz de Dios, que la presencia de Dios gobierne nuestra vida. Y nos vamos a mover solamente en la perfecta voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque es más poderoso el que está en nosotros, dentro de nosotros, que el que está fuera en el mundo. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de